Buenas tardes. El más cordial de los saludos a cada uno de los que sintonizan este importante espacio a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Periodismo con Alejandro. Un jueves más estamos en el aire para traerle las más importantes informaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Y a nivel nacional, como se dice en el argot popular, en el patio, tenemos muchos temas de gran relevancia, los cuales nosotros vamos a dilucidar en transcurso de la programación. Así que agradecemos tu fiel sintonía, esos seguidores que jueves tras jueves están ahí conectados en su celular, en su computador, para darle seguimiento a las incidencias de este importantísimo espacio, Periodismo con Alejandro. Para hoy nosotros vamos a contar con la grata compañía del doctor Julio Ramírez, una persona con un conocimiento vasto, amplio en lo que tiene que ver especialmente el área política y otras áreas de lo que son temas de vital importancia. Así que Julio estará compartiendo con nosotros de aquí a unos minutos. Inmediatamente vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Es algo prácticamente ya cotidiano en esta programación y hemos hecho de la lectura y la reflexión bíblica un elemento primordial en este programa. Así que vamos a considerar la lectura bíblica en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice de la siguiente manera: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien, palabra de Dios, como dicen muchos, para honrar la lectura bíblica. El apóstol Pedro, un hombre que anduvo, como se dice en buen dominicano, uña y dedo con Jesucristo. Fue uno de los privilegiados, de los llamados para acompañar al maestro durante 3 años y medio de ministerio pastoral. Pedro vio al maestro hacer grandes milagros, grandes sanidades y aparte de eso, escuchó al maestro expresar palabras de vida hacia una población, una comunidad hambrienta, una comunidad que estaba prácticamente herida emocionalmente, espiritualmente. ¿Por qué herida tanto espiritualmente como emocionalmente? Bueno, porque se vivía prácticamente en una sociedad clasista, pero no simplemente eso, sino en una sociedad denigrante, donde los potentosos, llámese sumos sacerdotes, entiéndase los escribas, fariseos, esa élite religiosa, la cual era muy conservadora, eran los que se repartían el pastel de lo que tiene que ver la importancia, el privilegio dentro de la sociedad. Eran la persona que persuadían, seducían reyes, gobernadores para influir en las decisiones que esto de una manera u otra iban a tomar. Entonces, cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando de una persona primeramente que no es o no era un improvisado, cristianamente hablando, no era un improvisado, por lo que un servidor señaló hace un momento, que Pedro fue una persona que anduvo mano a mano con Jesucristo en lo que fue
lo ancho y lo largo de ese ministerio transformador que Jesucristo llevó a cabo durante 3 años y medio. Él aquí hace una sugerencia, hace referencia a un texto bíblico del Antiguo Testamento, especialmente del libro de los Salmos, donde dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, llama a la iglesia, a los seguidores de Cristo, a lo que de una manera u otra nos hemos preocupado, nos hemos prácticamente inmolado al pecado. ¿Para qué? Para de una manera u otra serle fieles a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, pero no estoy aludiendo a una santidad que consiste en una vestimenta simplemente. Hay personas que creen que la santidad está exclusivamente en la vestimenta, que una mujer si no usa falda por los tobillos no será salva, que una mujer si no usa una prenda de vestir, llámese una blusa cubriendo los brazos, que no entrará al reino de los cielos. La santidad es algo más profundo, es una limpieza de corazón, es un apártate del mundo del pecado, es un apártate de lo que corrompe la mente, de lo que puede dañar el corazón, para entonces uno adherirse a los planes de Dios. Esa es la santidad. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí este momento de reflexión bíblica, esperando que tú hayas podido captar, que haya podido aceptar y que tú hayas podido albergar en tu corazón, en tu mente, lo que hemos hablado en este corto periodo de tiempo acerca de la palabra de Dios. Así que hacemos una pausa y retornamos en breve.
Vuelta, estamos aquí en tu espacio vespertino, periodismo con Alejandro, a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, nosotros vamos a entrar en lleno en lo que tiene que ver la política nacional y otros temas de vital importancia que tenemos en carpeta. Y para ello nosotros contamos con la grata compañía de una persona muy informada y nos referimos al dirigente PRMista aquí en el municipio de Jaina y aludo al doctor Julio Ramírez. Julio, bienvenido a la programación. Encantado de tenerle por aquí una vez más. Creo que es la segunda ocasión que viene a este Sí, espacio. Alejandro, sí, la segunda ocasión. Y tuvimos otro que no era Alejandro propiamente, pero sí hemos estado 3 veces. Pero el programa tuyo, esta es la segunda ocasión y muchas gracias nueva vez. Y aquí en Superactiva, que para mí es, yo me siento parte de esta familia de Superactiva. Tito y yo siempre juntos, incluso el que yo entiendo, no le han dado ese título, pero en el año 2016 ya nosotros hacíamos programas de panel en lo que era diálogo virtual desde la oficina de nosotros de abogacía, Miguel Feliciano y Julio Ramírez con diálogo virtual, y yo entiendo que nadie tiene una constancia de que en el año 2016 estuviese haciendo trabajo de televisión digital de opinión. Y yo creo que somos pioneros, entonces tenemos algo en común muy importante en la historia de Jaime. Yo aquí me siento en casa. Bien, es la realidad, la superativa. Somos una familia todo. Y el objetivo es, Julio, que pueda sentirse, como usted lo señaló, como en casa, que se sienta confortable, no solamente en la programación, sino también en la plataforma que constituye la Superativa Multimedios RD. Bien, Julio, ¿qué tenemos nosotros en el aspecto político? Referente a lo que es la ley Mordaza, se le pudiera llamar ley Mordaza a esa nueva promulgación de lo que es el Código Penal, especialmente el artículo 74-25. Es Bueno, una ley Mordaza. 7425 es la ley general, Código Penal. Ahora, los artículos son los 2 y pico, 200 y pico. Y la gente le ha llamado ley Mordaza, pero en realidad lo que es un artículo, par de artículos que tenían una serie de identificaciones de lo que es el delito de difamación e injuria que estaba y está en todos los códigos penales, pero entonces le daba una cierta posibilidad de, tú sabes que el faro de la prueba en derecho es fundamental. Entonces cuando uno fuese funcionario en el viejo dictado que estaba en lo que es el artículo, pues el solo hecho de ser funcionario te daba entonces de que tú no tenías que probar la difamación, el solo hecho de serlo, entonces te daba el fardo de la prueba, te beneficiaba, y eso podía constituirse entonces que la gente no pudiese hablar, y ciertamente se le llamó entonces ley Mordaza, que en realidad es un artículo que tenía una autocensura, es lo que uno podría decir, o podía provocar la autocensura. Y sí, ciertamente yo creo que esa era un exceso. Ahora, cuando dicen que el Código Penal, no, el Código Penal no resistía más. El Código Penal es un articulado que tiene más de 30 años discutiéndose. Y recuerdo incluso que se parió la ley 550-2014, pero entonces se declaró inconstitucional por una situación de forma. Pero la gran discusión y lo que ha mantenido el código que no se resolvía de ninguna manera eran las famosas 3 causales. Entonces eso se sacó del código y entonces se logró que tengamos entonces el Código Penal. Y es importante que el Código Penal llegase final término a la aplicación, porque estamos hablando de 71 nuevos delitos vinculados a la tecnología que antes no estaban en un código que era de 1884. Es decir, teníamos que aprobar el código. Incluso veo que son hasta en medios no comprensivos con algunos legisladores que dicen, no, pero tú te opusiste y entonces no votaste por el código, pero ahora estás votando por la modificación y en aquella ocasión te opusiste y como que tú te ponías la mordaza. No, no, no. Lo que pasa es que al código penal nadie se opone. Julio, pero en sí existe artículo
que promueven una ley mordaza que protege a funcionarios, a exfuncionarios, para que no se le diga ningún tipo de acusación, aunque hayan incurrido en actos De corruptivos. corrupción. Existe, Existía, porque ya fue modificado antes del día 3 de pero agosto, ya promulgado por el presidente y ya esa modificación es parte del código. Pero dicen, Julio, que esa modificación no fue como se acordó hacerla, sino que se redujo la condena de años por difamación, por injuria. Bueno, esa era otra parte que se solicitaba, de que la difamación e injuria casi siempre ha sido una institución jurídica cuyas penas son bajitas, porque a veces uno en el calor de una discusión dice cualquier cosa. Lo que sí es una discusión que fue importante y es importante y no se modificó, por ejemplo, los abogados tienen inmunidad parlamentaria cuando están en juicio y sin embargo eso no se modificó. Hay ahora sanciones para los abogados si dicen palabras que considera el juez de ultraje, entonces podían provocar una situación. Ahí hay una mordaza, pero para los abogados en ejercicio, pero ciertamente eso se maneja muy Y bien. para los comunicadores, Los comunicadores no, porque fue la gran discusión. Eso fue lo que provocó la salida a la Plaza de la Bandera, donde el Piro se hizo muy famoso y se quitó esa parte del articulado, que el fardo de la prueba, si usted era funcionario, se lo quitaba al funcionario. O sea, el funcionario solo tenía que decir, usted me dijo ladrón, usted tiene que probar que no me dijo. Si hubiese sido como está ahora, por ejemplo, si yo digo que tú me dijiste ladrón, tengo que probarlo. Antes no. Antes yo lo decía y ya tú tenías que pero probarlo. dice el Piro que en la reunión que sostuvieron el presidente, algunos funcionarios gubernamentales, también estuvo Santiago Matías. El Ujú. Piro está diciendo por ahí que los engañaron, que no se reformaron los artículos como ellos acordaron en esa reunión. Entonces, ¿por qué el Piro tiene que traer eso a colación si ya se ha hecho una supuesta reforma de lo consensuado en esa reunión? Mira, porque los códigos todos hay que verlos no por el artículo X, sino en el conglomerado, en manera general. Entonces, la lógica del código y del articulado referente a la información da a entender, desde el punto de vista de ellos, de que aún existen situaciones que benefician al funcionario. Sin embargo, existe la primera parte del código que son los derechos ¿Y en fundamentales. qué sentido le beneficia a los funcionarios? ¿Cometió un acto de En corrupción? el fardo de la prueba, porque fíjate lo importante que es el fardo de la prueba, como yo te decía ahorita, como estaba articulado, si yo soy funcionario y digo que Alejandro me dijo ladrón, es Alejandro que tiene que demostrar que no me lo dijo. En la regla de ley, si yo digo que tú eres ladrón, que tú me dijiste ladrón, yo tengo que demostrar que me lo dijiste. Entonces, eso es difícil en el derecho. O sea, el que tiene el fardo de la prueba en el derecho siempre tiene la mayor carga. Yo recuerdo siempre que nos decían, para entender el fardo de la prueba, fíjense algo, es el demandante. Y ustedes, la mayoría son derechos. Decía, recuerdo el doctor Vergés Dreyfus, que fue, la mayoría de ustedes son derechos. ¿A quién hay que aguantar? El que está en la derecha, el que la coge suave. Y el fardo de la prueba es una cosa difícil. Pero en realidad yo te voy a decir algo. La difamación e injuria está prevista en todos los códigos. Y cualquier situación de la que la gente teme que pueda realizarse está salvaguardada por el aspecto de los derechos fundamentales que están por encima incluso de cualquier disposición. Y toda ley es modificable, incluso lleva en sí mismo posibilidades inconstitucionales. Y creo que vamos a hablar ahorita del tema del decreto. El decreto tenía, el 308, creo que tenía como del 2015, ¿verdad? Más o menos. Era inconstitucional y lo sabíamos inconstitucional. Sin embargo, ahora fue que el Tribunal Constitucional lo dio. O sea, que es probable que en el camino muchos de los artículos tengan que ser nuevamente modificados y No tengamos derogado, no modificado. modificados. Porque yo te voy a decir una cosa, nuestra constitución, que se supone que es lo más sagrado del mundo, tiene más de 50 modificaciones. Entonces, modificaciones completas, amplias. Entonces, el derecho es dinámico. Y eso precisamente era lo que se decía. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos manejando con un código del año 1884? Ya la tecnología, los delitos cibernéticos estaban
llevándole la milla a lo que era la legislación. Entonces esa es la principal preocupación de los que diariamente ejercen el derecho, sobre todo el derecho penal. Y te voy a poner un ejemplo. El autor material de un delito, de un crimen, no era sancionado. Ahora con el Código Penal sí. Sí lo es. Ya lo es. O sea, yo maquinaba, dámele 3 batazos a ese. Elimínalo, hay que eliminarlo. La sanción mayor era para quien lo eliminaba, para quien lo mataba. Sin embargo, el que lo maquinó era un cómplice que le toca la pena inmediatamente inferior a la del principal. Ya no. Y te da también el caso de que si yo a más de un delito, de un crimen, porque hay una diferencia entre delito y crimen en cuanto a aumento de penas y peligrosidad del modo punible, que quiero hablar aquí lo más que se me entiende, ¿verdad? Sí, sí. Porque los abogados a veces hablamos que nos entendemos todo, pero entonces... Está hablando en un lenguaje llano. Sí, yo creo que nuestros seguidores están entendiendo. Sí, estoy tratando de hacerlo con el lenguaje más posible. Lo punible es cuando lleva una pena. Entonces el crimen es peor que el delito. Entonces, usted antes, 1, 2, 3, y solamente lo sancionaban por 1. Ya no, ya hay cúmulo de penas. Y hay una serie también de cosas que incluso los abogados iremos aprendiendo en el camino. Yo recuerdo cuando el Código Procesal Penal se puso en marcha por allá, por el año 1993, 94, por ahí. No, después el Código Procesal Penal fue posterior al 93, 94. Tuvimos que aprender el ejercicio penal, porque antes era un sistema donde había una fase totalmente secreta. Nadie sabía lo que había ocurrido y se prestaba a mucha corrupción. Fue importante en la época medieval y en los años 1884 era muy importante, era vital, porque eran gente de seriedad. Pero en la medida en que los pueblos fueron creciendo, ese era un sistema que permitía la corrupción. Y hubo una serie de modificaciones y tuvo que venir el Código Procesal Penal, que conjuntamente también tenía una modificación penal, donde incluso Artañán Pérez Méndez participó, brillante. El proyecto de ley que se presentó en aquella ocasión, el año 2005, por ahí, creo que estaba Artañán Pérez Méndez, es uno de los mejores modelos de derecho penal y de código penal que se pudieron haber realizado en la República Dominicana. Artañán Pérez Méndez, junto al doctor Salvador G. Blanco, de los grandes doctrinarios de la República Dominicana, que ya no hay esos doctrinarios. Antes usted oirá, por ejemplo, Froilán Tavares, era un hombre que los libros de ejercicio profesional de procesal civil y penal eran de Froilán Tavares. Ya nosotros no tenemos ese tipo de abogados que hacen doctrina a través de los libros. Recuerdo también a Tapia Espinal, que fue muy brillante. Sí, Tapia Espinal era de los Sócrates. ¿Cuáles son los que nosotros llamamos los Sócrates? ¿Cuáles son esos que ustedes llaman? Los Sócrates son Sócrates, nunca escribió un libro. Entonces Tapia Espinal, uno siempre espera el libro de Tapia Espinal. Tapia Espinal y Baez Morcelo eran considerados los dos grandes libros vivos, y la gran crítica que quizás hacíamos todos: ¿por qué usted no hizo uno? Igual que Ramón Tapia Espinal, otro excelente. Estuvo también Ramón Pina Acevedo. Ramón Pina Acevedo, muy fuerte. Chevalier, excelente. Que una de las frases de Pina Acevedo ha quedado siempre en el tiempo, en el derecho penal, cuando él decía: el abogado tiene que ser bohemio, tigre, bebedor, porque usted no puede entender ni defender a uno igual si usted no ha vivido en su corazón lo que ellos sienten. Tiene mucha lógica. Sí, entonces, oye, uno se extasiaba uno con el ejercicio del derecho, y leer derecho es lo mejor que tú puedes tener en la vida. Pero referente a Pina Acevedo, Me fui lejos, ¿verdad? Julio, sí, pero es de lugar que se hagan esos pronunciamientos, porque hay gente de nuestros seguidores que quedan ilustrados con esos pronunciamientos que usted está realizando. Pina Acevedo era una persona muy completa, porque aparte de abogado, el hombre era un máster en boxeo. Era un crítico y un analista. Un analista. Entonces tú sabes que el boxeo precisamente es una cuna de conocimiento jurídico penal, porque
la mayoría de los grandes boxeadores del pasado eran personas que venían del mundo delincuencial y vivían muy cerca del mundo delincuencial. Sí. Entonces, Ahí eso está hacía, Tyson. sí, todo. Marvin Hengler, Marvin la Hengler. maravilla. Sí, todo. Cuando tú ves a esa camada de grandes boxeadores de aquella época, eran gente vinculada al Así es. delito. Y fíjate que destruyó, hay un caísmo importante ahí. Sí. ¿Qué fue lo que destruyó finalmente el boxeo? Las apuestas ilegales. O sea, que la corrupción ahí vive. Entonces, Pina O sea, Acevedo, es un flagelo que penetra en cualquier estamento. Sí, y de ahí la maravilla de abogado que fue Pina Acevedo. Y un conocedor del boxeo. Y no solo del boxeo. Pero aparte de eso, el hombre era sincero, decía que era trujillista. Sí, porque era familia de Trujillo. Y tenía una foto del jefe. No, en su oficina. él era primo de Trujillo. A través de los Chevalier. Era Pina de Trujillo, Pina Acevedo. Y óyeme, y tú ibas a su oficina, porque también esa era otra, era un abogado, eran abogados abiertos, que le gustaba que la gente le hicieran preguntas y ellos hablaran. Por ahí anda Euclides Gutiérrez Félix. Euclides Gutiérrez, que es de la escuela de él. Sí, Sí. de esa línea. Y el hijo de Pina Acevedo, Tapia. No, Tapia no, ¿cómo se llama? Este muchacho que fue Pina Toribio, Toribio, que fue consultor jurídico. Excelente consultor jurídico y de una calidad extraordinaria. Yo creo que con toda esa gran calidad, al padre no se le paraba. Era excelente, o sea. Pero uno venir y conocer que es una familia de esa categoría y está entonces un hijo adoptivo de ellos, Marino El Sevil, otro gran abogado penalista. Oye, yo no soy tan viejo, la gente va a creer, oye, pero Julito es viejo. No, lo que pasa es que Julio lee mucho. No, y me gusta. No es la edad, es la lectura. No, y te voy a decir algo, más que la lectura es también las lecturas, porque la lectura vino de mi padre. Mi padre Sí. era un extraordinario y mi padre era amigo de esa gente. Pina y mi papá, muy buenos amigos. Es más, Pina Acevedo, que era el abogado de mi abuelo. Julio, y referente a lo que es el cúmulo de pena, eso pudiera evitar que personas incurran en delitos, que piensen antes de hacerlo, Sí, que se cohíban. porque tú podrías llegar a tener una cadena perpetua sin tener la existencia de cadena perpetua en la República Dominicana dentro del código. Denos una explicadita sobre eso. El cúmulo de pena que, por ejemplo, una persona que se dedica al tráfico de drogas es atrapado. Sí. Y se establece que por tráfico de drogas tiene una sanción. Pero ¿qué sucede? Que en el ínterin se supo que él mandó a asesinar a alguien porque se metió con una novia de él. Vamos a suponer tentativamente una sanción de 20 años. 20 años por el asunto de drogas. Sí. Pero entonces se supo que él tenía una novia y esa novia él la mandó al amante a que lo eliminaran porque él es el único dueño de esa mujer. Son otros 20 conservadoramente, entonces, 20 más, van 40. 20, ya hay 40. Y si el hombre tiene 40 son 40. ya son 40. Entonces, si además de eso se sabe que él hacía negocios con la gente de Irán y le vendaba armas ilegales, un negocito extra al otro, le podría meter 20. Ay, papá, van 60. Ya, imagínense que él tuviera 40 cuando cometió esos delitos, son 100. Sí, entonces, no hay forma de salir eso vivo. Antes no existía. Si tú tenías 20, eran 20. O sea, ese código penal, Julio, cae como anillo al dedo a la comunidad. Sí. Para erradicar, ¿verdad? Delincuencia, Sí. corrupción, actos vandálicos. Cierto, pero también hay otra cosa, Alejandro, que trae muchas, vamos a decir, muchas cosas que tiene que adentrarse ahora el Estado en resolver, sobre todo el recién creado Ministerio de Justicia, que nosotros no vamos a ver la importancia de ese ministerio hasta unos 10 o 15 años más adelante. Porque el cúmulo de penas te va entonces a tener una situación especial. El régimen penitenciario que va a manejar el Ministerio de Justicia va a tener que ser mejor, porque hay gente ahora que te va a durar toda la vida. Y tú tienes que tener la garantía de que ese individuo que no tenga nada que perder, ni desde la cárcel crea una situación de que él pueda escaparse o crear delitos desde ahí dentro,
que tiene que tenerse máxima seguridad con ese tipo de gente. Julio, pero será una carga para el Estado. Esa persona Hay que sacar unos chelitos e inyectárselo rendido. al presupuesto nacional. Exacto. Entonces, por eso el Ministerio de Justicia tiene que manejar eso, que es toda la parte administrativa que hoy tiene la Procuraduría General de la República, se le va a dar entonces a ese ministerio, que también es una dualidad importante que en la mayoría de los países suramericanos, que es donde uno se nutre, el principal doctrina del derecho está con los argentinos, los bolivianos escriben mucho, los peruanos escriben mucho de derecho, y eso es lo que hace la doctrina, que no es más que como hacemos nosotros aquí en los medios de comunicación, hablamos de algo hasta que eso se hace conciencia ciudadana. Así es. Entonces, esa gente escribe de derecho, porque yo te voy a decir una cosa, en la República Dominicana no leemos tanto, pero tú vas a Perú o a Colombia, que es el que uno más ha ido últimamente, y tú ves una librería en cada esquina. Como hay bancas en República Dominicana, en esos países Oiga la diferencia. sí, y lo digo con toda la mala fe de que aquí nosotros procuramos más la banca que una librería. Tú vas a Bogotá y te fijas, hay una librería en cualquier esquina, pero en cada plaza grande, porque las plazas grandes también, que esa es otra cosa. No hay plazas chiquitas de que con una glorieta, no son abiertas porque ahí que se hacen los grandes eventos, porque la gente se concentra ahí. Tú nunca estás atosigando las calles. Las calles no se atosigan. Las grandes manifestaciones se hacen en las grandes plazas, y para eso tú tienes que tener una plaza segura y que puedan ir y que tenga el modelo que permitan que se hagan. ¿Y por qué estos países tercermundistas como República Dominicana toman las calles para protesta? Porque somos islas. Y ahora Pero eso es un desorden. El YouTube acabó esas islas. Porque cuando a ti te decían, por ejemplo, las maravillas que se vivían, o por ejemplo, te voy a decir algo, Sí. el YouTube ha acabado. Antes a nosotros nos decían, Puerto Rico, ¿y para qué yo voy a ir a Puerto Rico? Si Puerto Rico debe ser igual que la República Dominicana. El que lograba ir, veía, no son iguales. Es diferente. Son muy parecidos, pero no son diferente. iguales. Entonces, debido a la cercanía entre Puerto Rico y República Dominicana, muchos youtubers de Puerto Rico le llegan aquí a República Dominicana, y tú a veces crees que viven en Puerto Rico o en el Bronx. El Bronx, por ejemplo. No pasa un día que tú no encuentres un YouTube. Cuando tú pones YouTube, que es lo que más se ve, más que la televisión. Así es. Y tú pones YouTube y de una vez te sale cualquiera de los que están en Nueva York. Y tú el Bronx, es más, tú coges el avión y cuando ya, óyeme, sí, mira. Sí, pero esto me parece familiar. Como que yo he venido mucho por aquí, pero no es que has venido, es que ya lo ves. Y no es lo mismo. Y se familiariza. Y exactamente, no es lo mismo cuando tú te tienes que imaginar que te dice en el libro esos grandes edificios que parecen torres que llegan al cielo. Entonces tú te lo imaginas, ¿verdad? Que llegan al cielo. Cuando tú lo ves que son parecidos a lo que está allí en la Churchill, también tú dices, pero mi país no está hasta acá atrás. Vamos casi compitiendo ahí. Sí. Bien, Julio. Escúchame a veces que yo me entiendo mucho. No, es como dije ahorita, Julio. Prácticamente esas conversaciones que se hacen extensivas son nutritivas, claro, y a la vez ilustrantes. Julio, vamos a tocar brevemente un tema internacional, y es sobre el Perú. Ya Keiko Fujimori fue prácticamente juramentada como presidenta de la República. Entonces, 18 de julio. ¿Qué pudiera esperarle a Perú, tomando en consideración el abolengo del padre de Keiko, Alberto, que fue una persona prácticamente que es lo que no se declaró dictador, pero sabemos que hubo muchos desaparecidos? Era un gobierno prácticamente autocrático con un maquillaje de democracia. ¿Qué le puede esperar a Perú con esta presidenta descendiente de Alberto Fujimori? Mira, Keiko Fujimori, quien hace historia este 28 de julio, hizo historia porque se convirtió en la primera mujer, primera dama, porque tú sabes, cuando Fujimori era el presidente, se divorció de la madre y declaró primera dama a Keiko, que legalmente Keiko fue primera dama. Entonces es la primera dama, valga la redundancia, que llega a la presidencia. Pero ¿qué sucede con Fujimori? El fujimorismo, en un país que demostró que puede tener mil discrepancias,
Perú llegó a tener en un lapso de 4 años, como 7 presidentes. Sin embargo, Increíble, ¿eh? y eso no llegó a la inestabilidad. Eso dijo la grandeza institucional de Perú. Sí. Y hay que tener en cuenta que Perú siempre fue visto como el gran imperio de los españoles en la zona sur. Era donde los españoles se quedaban. Era en Perú. Y ahí estaba, y España luchó hasta el final. Y recuerda que la expansión enorme de la Gran Colombia, que llegó entonces a Martín desde Argentina, el objetivo principal era que no podían dejar a Perú, que eran todos españolizados, en manos del gobierno español, porque entonces se podían recomponer lo que era la ventaja para ellos, que era la fiebre amarilla. Podrían entonces adaptarse a esos nuevos soldados y entonces perder todas las colonias, convertirlas nuevas en colonias españolas. Entonces Perú tiene una importancia y una cultura institucional en Sudamérica de primera, y lo demuestra eso. Pero con esa inestabilidad. Fujimori, esa era una inestabilidad que podía provocar serios problemas. Sin embargo, nada, sucesión sin problema. Incluso quien entrega a Fujimori a Keiko es el que era juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya creo que le llaman Corte Superior de Justicia. Ese es el que le entrega firmemente Balsar, algo así. Es el que le entrega a Fujimori, para que tú veas la institucionalidad. Gobernó casi 2 años, 3 años. Un hombre que era de la Suprema Corte de Justicia. Por lo regular, cuando eso ocurre, al poco tiempo hay una revuelta. Sin embargo, Perú es el país donde la gastronomía es de primera, el país que más quiere visitar la gente en Sudamérica, un país relativamente seguro, porque como gran ciudad que es, y que son sus diferentes lugares, siempre hay el peligro de la delincuencia, pero es una maravilla también, es una maravilla. Las grandes maravillas que hay en Sudamérica están en Perú. Pero con esa inestabilidad que ha habido de presidente destituido, ¿no pudiera Keiko tener algún tipo de inconveniente? Te voy ahí, porque el gran problema de esa destitución era porque el control del Congreso, del Parlamento, lo tenía siempre el fujirismo o los Fujimori. Pero los Fujimori, porque está Keiko y el hermano, que tenían una enemistad política extraordinaria, llegaron a enfrentarse varias veces. Increíble, entonces, políticamente. Habían problemas, se juntaban los dos, y entonces y entonces formaban la mayoría, que era el grupo Fujimori. Una institucionalidad tal que, teniendo mayoría en el Congreso, el poder casi absoluto en el Congreso Nacional, que es evidente para tú lograr cualquier situación, el padre duró toda su vida preso. Y no fue hasta el final prácticamente que logró un indulto de uno de esos presidentes destituidos. Para que tú veas también otra parte de lo institucional que es Perú. Ahora, ¿qué uno entiende? El poder parlamentario está en manos de Keiko. Uno entiende que Keiko debe ser una presidenta que se estabilice en el poder y termine su periodo sin ninguna situación, teniendo en cuenta que es un país de un nivel institucional tal que si la fiscal encontró un delito y hay que sacarla, la van a sacar aunque sea la líder. Pero yo en eso, lejos de ver una estabilidad, yo veo una grandeza de institución. Referente a lo que usted señala, Julio, sobre la fortaleza del Congreso peruano, yo a veces analizo y digo, ¿por qué? Instituciones peruanas, porque quien destituye y ha hecho los grandes problemas ha sido siempre el Ministerio Público. Pero quiero aludir al Congreso. Recuerdo que una vez fue disuelto por Alberto Fujimori. Sí. Usted recuerda, creo que fue 90, 92. 1997, creo. Fue 94, 97. Fue disuelto prácticamente. ¿Cuáles fueron las razones? Yo creo que en ese momento ya Alberto Fujimori lo que quiso declarar un gobierno prácticamente autocrático, dictatorial, de hoy, exactamente, que con democracia. Y esos países centroamericanos y también suramericanos, no sé por qué el Congreso es tan efectivo, diferente a nuestro país. Recuerdo que
había en Brasil un presidente llamado Fernando Collor de Mello, Collor de que Mello. fue destituido, Sí, señor. acusado de actos de corrupción. Y el Bueno, Congreso, estuvieron al mismo tiempo Fujimori y Collor de Mello en el mismo momento. exactamente. Y hemos visto también otros congresos en otros países centroamericanos que al momento de fijar posición, no importa que haya sido frente al primer mandatario, el Congreso funciona. De que Sí, sí, funciona, sí, sí. funciona. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué en República Dominicana? Entonces el Congreso, y no ahora, sino desde Anteriormente. siempre, anteriormente, ha sido como tan permisible, con cierta actitud que son negativas y que no van a favor de la población de algunos mandatarios. Pero bueno, Tú sabes que yo un achaco eso. país presidencialista Son presidencialistas prácticamente. todo, pero aprendieron el factor Suiza. Bueno, ¿Cuál es el éxito de Suiza? Que hay que estar en paz para poder progresar. para poder Entonces, progresar. los países suramericanos hacen todas sus revueltas, todos sus inconvenientes, pero no ponen en peligro la estabilidad. La estabilidad de sus instituciones. Se mantiene. Se mantiene porque se mantienen en paz. Fíjate que hay guerras y guerras y guerras, pero muy difícil ir una guerra en Sudamérica. Entonces, por eso, poco a poco fueron creciendo, porque todo en la vida es poco a poco. Y yo creo que la República Dominicana está empezando a entrar en el mundo de la estabilidad y a comprender de que, espérate, no podemos aquí pelear, porque si ponemos a pelear, perdemos lo que tenemos. La República Dominicana ya no es un país tan pobre, tiene una serie de ventajas. Y yo creo que eso es lo que nos va a hacer entender y a mejorar nuestras instituciones. Fíjate que antes, Alejandro, de la época de elecciones, no se resguardaba como si iba a haber una guerra. Es la Hoy realidad. día Y no. ese temor. Hoy día en la noche ya celebramos. El alcalde ganó, el alcalde perdió. Lo que se está discutiendo es si son 5 o 4 regidores, pero no hay discusión. Y hemos avanzado un año luz en ese sentido, porque recordamos que especialmente en los 90, cuando Balaguer era presidente, los resultados electorales se daban, e incluso hay unas elecciones, Julio, que los resultados se dieron fue casi 3 meses 3 meses después. Creo que el de Magluta, sí, 1986. que aparecieron incluso urnas tiradas por autopistas, por matorrales y con votos jacobianos. Sí, y recuerdo que eso se solucionó porque se rumoró entonces que el presidente de esa época, Salvador Blanco, estaba preparando cosas para impedir la llegada de Balaguer, pero quedarse él en el poder. Entonces Jacobo, ¿Eso que fue era, una blilla o que sería era cierto? no, Su eso rival para, político. uno no sabe si era verdad o era mentira, porque también tú sabes que la información, por ejemplo, era muy cerrada. Sí. Las redes sociales ahora, que son el gran fenómeno, son las que de una vez resuelven las cosas, pero había lo que se decía el chisme que inventaba el poder. Recuérdate una vez que se hablaba en muchas ocasiones de que hay un militar, agarraron un militar que iban a dar un golpe de Estado y se decían que hay que tener cuidado, parece que el gobierno va a aumentar algo. Porque cada vez que decían eso, entonces se creía que era eso, y que Balaguer decía, bueno, cuando hay un rumor de esa naturaleza, si es verdad, hay que tomarlo preso. Y si es mentira, hay que tomarlo preso. Porque si es verdad, usted detiene la rebelión. Y si es mentira, usted previene que alguien lo invente. Balaguer era genial. Un zorro, el doctor. Y los chismes por debajo que se inventaban. Yo recuerdo una vez que se dijo que el hombre del sombrero negro real y efectivamente no era una figura que existía, sino que fue una figura de que en ese momento había un gran problema con lo que era la bajada del precio del azúcar, y eso iba a provocar una serie de situaciones económicas en la República Dominicana que vivía del azúcar. Entonces había que entretener a la gente con el hombre del sombrero negro. Sí, en ese momento el azúcar era el producto, ¿verdad? El motor de la economía dominicana. Sí. Y ahí uno ve lo inocente que éramos. Muy inocente. Y además de que las redes ahora es muy difícil tú guardar cosas. Y en los gobiernos que han habido, Julio, usted como abogado, ¿en cuáles de esos mandatos es que se ha fortalecido más lo que es el sistema de justicia institucional de la República Dominicana? Mira,
hablando no como político, ¿eh? Como político uno Como tiene que abogado. hablar, uno tiene que, como abogado, para mí, Y como un ciudadano el gran objetivo. momento jurídico de la República Dominicana ocurrió entre 1989 y 1992 con Joaquín Balaguer. Ahora, la primera gran revolución jurídica ocurrió en el año 70-73 con la famosa reforma agraria y entonces las leyes agrarias de Joaquín Balaguer. Pero el el revolucionario, el doctor se vio envuelto en las el dos. doctor Balaguer, mira, yo nací en una familia reformista, pero por circunstancias de la vida, bueno, en el programa La Vaina que hicieron, yo hice el cuento de cómo yo llegué como a sentir más por el PRD que el Partido Reformista. Yo tenía una familia y tengo una familia que tiene una historia extraordinaria en el Partido Reformista, tanto así que la persona que fue y depositó lo que se convirtió el partido, que era el Partido Azul, no recuerdo, se me fue ahora cómo era el nombre real, pero luego generó en Partido Reformista, quien depositó eso fue un tío de mi mamá, Delfín Pérez y Pérez, junto con el San Cristobalense Mario Rey Vitini. Entonces mi familia era reformista, 1000 por 1000, pero yo era un ferviente seguidor de la pelota y de la lucha libre. Entonces, de la de Jack Veneno. De Jack Veneno. Entonces, en Ya 1973-74, que yo empecé como a leer ya, empecé entonces a leer mucho las páginas deportivas, a la 1 de la tarde, los deportes en marcha con Tomás Troncoso. Era un toque de queda. Un toque de queda y el que le gustaba la pelota tenía que quedarse ahí. Entonces, a la 1:30, entonces venía Tribuna Democrática, el doctor Peñagón. Sí, sí. Y a las 2 de la tarde, Otro entonces, toque de lucha queda. libre internacional. Entonces, el muchachito se quedaba de la 1 hasta las 2:30 con su lucha libre. Entonces, creían que era que yo era PRDista, pero no era que era PRDista. Entonces, el adoctrinamiento llega. Yo oía siempre a Peña Gómez, y lo oía en una época muy importante porque yo recuerdo que ya Juan Bosch recién se había ido del Partido Revolucionario Dominicano, fue en un diciembre del 73, o sea, Sí. y yo eso lo hacía del 74 para allá. Y con él se fueron algunos pupilos Entonces, o discípulos. Peña Gómez empezó a adoctrinar a su gente y ahí ese niño que escuchaba eso fue entendiendo o creyendo que Joaquín Balaguer tenía cosas pecaminosas para el desarrollo de la juventud. Aunque siempre fui un abanderado de que Joaquín Balaguer era el gran constructor de la visión dominicana. ¿Sabe por qué? Y te decía entonces, para terminar lo que me Sí. preguntaste, 1992 es la siguiente gran etapa en donde la justicia dominicana y sus códigos llegan al camino de la institucionalidad. Y lamentablemente en el gobierno de Leonel Fernández no se llegó a promulgar el Código Penal y el Código Civil que habían realizado. ¿Por qué, Julio? Hubo oposición. El Código Civil era porque tenía una serie de elementos que podía perjudicar a la clase empresarial dominicana, que en esa época era muy, vamos a decir, eran muy, ¿cómo se dicen estos animalitos que se pegan mucho? Eran muy pegados al Estado. La testa del Estado dependían ellos mucho de ella. Entonces el Código Civil tenía una serie de reglamentaciones que podría afectar eso. Entonces ellos lo tumbaron. Y en materia penal empezaban entonces los grupos liberales a imponer cosas que el sector conservador no veía bien. Las famosas causales. Porque recuerda que ya se hablaba siempre, no que esto comunista, y le decían comunista al PLD, una de las cosas que decían es la libertad de la mujer, que la mujer debe tener libertad. Y una de esas libertades era también que yo pudiera elegir eso y que también si yo tenía un sentimiento homosexual podría tenerlo. Recuerdo, entonces, eso hizo que los sectores conservadores tumbaran esos códigos. Recuerdo que el cardenal Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez luchó bastante en contra de que se aprueben esas aberaciones y llevó siempre la voz cantante y el cardenal era una persona que le oían cuando hablaba. Y tanto así que creo que está céfala la Iglesia Católica de un líder como el cardenal aquí en el país. Sí, ya no hay un líder de esa categoría. No hay. Pero recuerda que el cardenal tenía contrapesos.
Monseñor López Rodríguez era el duro del El conservadurismo, mediador. pero entonces estaba Agripino Núñez, que era un poco más liberal. El mediador. Sí, entonces era un mediador, pero hay un asunto. En esos tiempos, Pero estaba López, Hugo Eduardo Polanco Brito, Polanco que era Brito, conservador también. que era una estrella también, Sí. y tú Y encontrabas, Fabio por ejemplo, Malmerto Riven Barahona, que sí, también era otra y estrella. había otro, que no recuerdo era el nombre real de él, pero él escribía en los periódicos bajo el seudónimo de P.R. Thompson, Ajá. que era un sacerdote izquierdoso, pero no era como Rogelio, que era un intelectual. Lo de Rogelio, Sí, Rogelio con su piedra y sí, que su saqueta. se me olvida el nombre ahora de cuál era Y el no nombre de este recuerda dónde sacerdote. era que estaba como, Láutico como García, cura. Láutico García, que era un gran conservador El también. hombre del debate con Juan Bosch. Sí, bueno, ¿Quién lo P.R. ganó? Thompson. ¿Quién lo ganó? ¿Quién ganó? Ese debate. Bueno, en el tiempo, Juan Bosch demostró que era un hombre de ideas avanzadísimas. Porque Bosch lo que quiso Porque fue, la mejor constitución dominicana definitivamente sigue siendo. él lo que quiso demostrar en ese debate que él no era comunista, Y que, como Láutico lo mencionaba. y que eso que se hablaba de que el marxismo y el no creer en Dios era lo mismo, no era lo mismo, decía Juan Bosch. Y decía Juan Bosch que el marxismo era una especie de socialismo, lo que hoy se aplica en China. Porque China no es totalmente comunista. Tiene un sistema de concentración de poder, pero abiertamente capitalista. Juan Bosch, eso era lo que decía. Lo que pasa es que estamos hablando de Juan Bosch 1962 y tú ves que hoy es que estamos como entendiendo el sistema chino. Sí. Juan Bosch fue brillante. No, y la dimensión de esa reforma que hizo Bosch, Sí. constitucional. Y es lo que yo te estoy diciendo. A veces uno tener mucha información y conocer es peligroso, porque le dan ahora un batazo a cualquiera. Pero yo te voy a decir una cosa. Si yo me presento a una candidatura, no saco un voto. Probablemente. ¿Usted cree, Julio? Ay, muchacho. ¿Cómo va a ser? Porque la gente cree, y creo que está hablando disparatero. ¿Y a qué Me pongo de ejemplo para no poner a otra gente. Sí. Pero te digo que hay gente brillante por ahí. Porque quizás también es que yo conocí, aprendí algo en las candidaturas, que uno va con mucha ilusión. Sí. Cuando yo fui regidor fui con mucha ilusión. Y Bueno. me di cuenta que al final tú no puedes hacer nada, porque es un conglomerado. Y lamentablemente en Jaina yo creo que nosotros le quitamos oportunidades a gente que iba a hacer crecer a Jaina. Y lo dejo ahí para que no vengan otras ideas, pero yo creo que aquí ha gobernado mucho tiempo el tamborero y gente como que no sabe ni entiende lo que es una visión. No saben ni entienden. Lo que es una visión. Y el nuevo brote, Julio, de nuevos políticos, esos regidores que tenemos en la sala capitular, no son muchachos brillantes. Me dan pena. En su mayoría, no. Me dan pena. ¿Y en qué sentido no? Me dan pena porque a excepción de José Fabián Lluveres, Ajá, José ahí no hay genialidad. Y me Sí, perdonan Julio. los demás. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, Alonso puede dar más. Creo que José Santana puede dar más. También. Ellos tienen la capacidad para dar más. Pero como que están en un ejercicio de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Porque yo te garantizo a ti, y voy a decir algo, si Osvaldo Rodríguez hubiese sido alcalde con los regidores del año en que fue el Juan Quiñones García, el ingeniero Juan Quiñones García en 1998-2002, o cuando estaba Manuel Friturita del partido de Manuel Friturita, mi respeto, Manuel Guaroa Méndez, Manuel Guaroa Méndez, que él solo como regidor de la oposición reformista, eso era lo último. Duro en matemáticas. O en el año 2002, cuando estaba ahí Rafael Peña, yo estaba también. Si cualquiera de esas salas capitulares, Osvaldo Rodríguez no hubiese tenido un segundo periodo. No lo hubiese tenido. No lo hubiese tenido. Pero ya va por 3. Sí, porque el gran problema aquí se habla que Osvaldo hace lo que tiene que hacer. Osvaldo es el alcalde, los alcaldes siempre se quieren imponer. Ahora, usted es que tiene que demostrarle en conjunto, espérese que aquí mandamos nosotros. A Marino Lora, nosotros lo mandamos a un hospital.
de mentira, pero lo mandamos. Pero Juan Quiñones García, hubo una ocasión en que sus regidores, si usted quiere no entra al ayuntamiento, pero aquí usted no impone eso. Eran de fuste. Era un Isidro Robert Benítez, era regidor en esa época. O sea, que fue alcalde allá Robert, en el Carril. fue alcalde en el Carril. O sea, y usted oye, por ejemplo, José Divino Campuzano, no era Isidro, no era un hermano de Isidro y José Benítez. Isidro no llegó a ser regidor, pero era el consultor jurídico. Pero tú oyes nombres como José Divino Campuzano Jaime. El que conoce a José Divino Campuzano Jaime, ese es un estratega, pero un hombre de municipalidad que pocos saben como él. Entonces también tú te puedes encontrar a Gaspar Serrano. Lamentablemente se fue para los Estados Unidos y se perdió Jaina de quizás un gran alcalde. Estuvo mano a mano con Quiñones. Mano a mano con Quiñones. Fue presidente, el primer presidente de la capitular en Jaina fue Gaspar Serrano. 1982-86, que fue el primer periodo oficial. Un tiempecito. De un alcalde. Después de eso. Sí. Yo era medio frequito y tenía mi silla de guano. Era una silla de guano ahí. En esa época solamente íbamos 4 o 5 personas. Y yo tenía una silla exclusiva de guano para verla, que yo no votaba. Yo empecé a votar en el año 1986. Yo siempre fui medio atrevido. Y entonces, ¿qué futuro se le puede augurar al ayuntamiento después de esos señalamientos que usted hace? No, todo es un proceso. Todo es un proceso. Todo es un proceso y yo creo que ya la gente entendió que hay que mejorar los consejos de regidores. Yo creo que para la próxima contienda tú vas a ver quizás una lucha más efectiva. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que aprender? Los partidos políticos. Porque yo te voy a decir una cosa. Para postular personas. Para postular personas. O sea, porque el problema de elección es dentro, no es fuera. La gente vota bien y vota por los mejores. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces gente que tiene las condiciones para ser diputado, para ser alcalde, no presenta una candidatura a regidor cuando la regiduría es la posición más importante para el municipio, porque es la que detiene las aberraciones. Yo te voy a decir una cosa, de ahí el síndico se come a cualquiera, menos José Fabián Lluveres, porque José Fabián Lluveres sabe lo que hay que hacerle. Que él es muy por encima porque ustedes no se ponen. Pero entonces falta objetividad y valentía, gallardía, conocimiento. Mira, porque el problema es que si tú no hurgas en la ley, si te dice cualquier cosa el alcalde y tú no sabes cómo responderle en un momento determinado. Cuando estos debates, por ejemplo, mira, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, el Temar, que tuvimos en la otra ocasión, tuvimos un debate, o sea, yo tengo que defenderme y él tiene que defenderse de mí, pero Altemar se defiende bien. Entonces, ¿quién es que tiene que ver que Altemar ante una situación de dificultad es un buen orador? Y no solamente orador, es un hombre de pensamiento. Es su partido. Como dicen, ahora, pensamiento crítico. ¿Pasa en su partido Altemar? Probablemente no. Y él aspiró una vez y no pasó. Y no le fue bien. No le fue bien. Es lo que te estoy diciendo. El problema es el partido. Porque ¿cómo es posible que tú no elijas a una persona que te puede hacer que tu partido gane por la falta de recursos? No, eso es imposible. Y es otro error. El que tiene calidad, su principal recurso es la calidad. El dinero viene. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, ya yo tengo mucha edad, yo tengo 60 años y tengo que pensar en mi familia. Pero si yo lanzara una candidatura a cualquier cosa, hay que pelear conmigo. Y estoy seguro que mucha gente me da el dinero que yo necesito. Es más, aquí en Jaina, una gran figura industrial de Jaina me dice cobarde. ¿Usted ha aspirado a diputación? Porque yo aspiré una vez a diputado. Sí, aspiré a diputado, pero entonces ahí fue el asunto de la mujer. Yo quedé en tercer lugar. Y fue una trampita que se hizo. Me recuerdo, estuvo bien activo, Julio. Realmente la verdad, Tulio Jiménez y Julio Ramírez fueron los que debieron ganar. Pero a mí me hicieron una jugada y era la jugada. Le hicieron coca. Ella era del mismo equipo mío. Ya la jugada yo estaba envuelto. Y que uno nunca está de acuerdo en eso, pero no en realidad de que hay. Pero yo te voy a decir una cosa. En esas épocas, en el PLD, por ejemplo, había un
uno que fue regidor, que era famoso, que en el padrón había 1,000 personas inscritas y ahí él podía sacar 2,500 votos. Dios mío. Más El votos hombre que de la la cantidad gente. de Él votantes. sacaba a la gente, venga. Entonces era la ¡Qué gente, genio! esa era la gente que decidían. Entonces eso hacía que, mucho, espérate, yo aquí estoy gastando tiempo y dinero y sobre todo lo que a uno más le preocupa es que pierde paz y familia. Sí. Yo me casé de chepa. Yo me casé casi con 40 años. ¿Por qué? Yo era muy fervoroso con la política y aprendí a hablar Muy bonito. dedicado. Sí, aprendí a hablar bonito. Pero era mi papá, oye, yo no lo di ni por los tobillos a mi papá. No sé si tú conociste a don Manuel, lo viste alguna vez, quizás por la edad, quizás, pero Manuel Ramírez era el pico de oro. Tú quizás a mí sí me has El visto. pico de oro de Jaina. Sí, así era que le decían. E incluso Nano Uribe, en una ocasión que le iban a poner a él en la boleta como diputado, en la reunión cuando entraron de Balaguer, él dijo, espérate, déjame resolver un asunto, y le tumbó la diputación. Y en el carro le dijo Nano Uribe, si yo dejo que tú seas diputado, pierdo la senaduría, yo no soy pendejo. Se lo dijo a sí mismo, esa era la política de esas épocas. Entonces, ese señor, yo esa admiración, aprendí entonces a hablar bonito, y yo era el vocero del PLD, yo era el que hacía las presentaciones que todavía hoy me siento muy satisfecho que los que hoy todavía presentan en el PLD siguen el estilo de Julio Ramírez. Tú puedes preguntarle, por ejemplo, a Fernando Nina, que me dice, tú fuiste mi inspiración. Nixon Carela, tú fuiste mi inspiración. O sea, eso uno lo llena de satisfacción. Yo dejé un legado ahí. Ahora, ese legado, yo veía a los muchachos que iban a Las Palmas, allá, que había una fiestecita muy buena los jueves y encontraban, muchos de ellos encontraron ahí familia en esas fiestecitas. Yo lo veía que se iban y yo estaba allá representando. Julio, pero se produjo su salida del PLD. Entendió que ya había hecho lo que debió hacer o que el espacio se le había cerrado. Cuando yo me voy del PLD en el año 2010, o no me fui, sino que me retiré de la política. Entiendo. Por eso, o sea, porque yo ya tenía 4 años de casado, me había casado de chepa realmente, pero ya estaba casado, ya yo entonces como que le tomé la seriedad que debo de atender mi familia. Claro. No es lo mismo Julio Ramírez que lo mantienen o que hay un negocio allí que está, a que soy yo el que tengo que llevar la comida a la casa. Entonces, eso me alejó de la política. Me retiré por razones de que entiendo, yo no soy el mismo jamás en la política, de que yo debo dedicar a progresar. Y el derecho es muy exigente. Entonces, cuando tú estás en un cargo público, yo había cesado ahí ya en las funciones públicas, fui regidor 2002-2006 y en el 2006-2010 fui entonces consultor jurídico del ayuntamiento, con funciones muy importantes. Incluso uno de los legados que yo quise dejar y no se siguió era que los famosos enfrentamientos de linderos en Jaina, que son constantes, yo hacía vista pública, yo hacía un juicio. ¿Por qué? Porque eso provocó de que mucha gente regularizara su condición de documento con relación a la tierra. Porque hay un asunto que la gente está equivocada, ¿no? Que si no tiene título en la casa, sí tiene una fórmula. Y es el cintillo catastral. Porque siempre lo que tú edificas es más caro que el terreno. Y en Jaina, lo primero que yo le pedía, ¿qué documento usted tiene para demostrar que eso es suyo? Y muchos de los problemas del lindero se fueron arreglando porque tuvieron que medir. Entonces, el que perdió espacio lo perdió ahí, pero lo regularizó. Mucha gente hoy, incluso cuando se hicieron los asuntos estos de regularización a través de los títulos, encontraron ya una zapata por esas cosas que habían ido a pelear y sin embargo no hay. Entonces, 2010, yo entendí, yo tengo que dedicarme a mi familia, me alejé del PLD, además de que había muchos golpes y le impedían a uno llegar, me habían hecho en la diputación, yo la gané, yo realmente la gané junto con Tulio Jiménez, y hubiese sido diputado con Tulio Jiménez, y qué sabes de la historia de ¿Qué año fue ese? Cuando Tulio ganó la primera vez. Cuando eso... 2006-2010. Radamés Vázquez llegó a aspirar. Fue el que ganó. Sí, Radamés Pero Vázquez. Realmente iba por una segunda ocasión. O sea, sí. Radamés ganó la primera, pero en la segunda ocasión, ya eso es historia patria, ellos lo saben, sí, que yo superé a Radamés. Entonces, pero por unas cosas de la vida, aparecieron que yo tenía menos votos de lo que debía tener.
Pero era la política de esa época. La política de ese tiempo. Y Radamés era del mismo equipo mío. Y eso era una realidad. Entonces, quizás hubiese sido otra la historia. Julio. Y si hubiese sido, en vez de Radamés y Tulio Jiménez, Julio Ramírez y Tulio Jiménez, quizás el estilo de diputación hubiese sido otro. Otro. Porque había que dejar un legado. Y yo creo que Radamés falló en eso. Radamés nos falló a los que nos preocupábamos por la visión. Si Radamés hubiese sido, que es un hombre que tiene una gran educación, es de mucha calidad, pero se preocupó más por vivir que por ser diputado. Y ya es una crítica que yo se le he hecho a él y creo que no quiero con esto dañarlo, pero la mayoría de la gente lo sabe. Sabe que quizás si Radamés se hubiese dedicado a ser más diputado, el estilo de diputado que tuviéramos hoy día, que yo lo respeto y no quiero meterme en problemas con esto, yo a veces creo que son más ministros que de hecho se lo dije una vez a Fran y Fran se me incomodó. Ustedes parecen más ministros de obras públicas que diputados. Y usted, como diputado, ¿cuál es su gestión? Bueno, vamos que en el presupuesto esté el acueducto de Jaina, por ejemplo, que está todo discutido. Pero yo tengo que trabajar para que ese acueducto sea real. Darle seguimiento. Como yo te voy a decir una cosa, a César lo del César, Tulio Jiménez se preocupaba por lo que se decía que venía para Jaina Venga. Eso fue un gran diputado. Juan Benito Reyes, que dicen, no, que no era educado. El famoso maniquí. El proyecto de ley más importante que se ha establecido en Jaina después del de Padilla, que lo hizo Melanio, es Jaina Provincia. Pero no solamente se limitó a presentarlo. Y eso está estancado. Trajo un evento. Eso no es posible. No es posible. Eso no es posible. Y además yo te voy a decir algo. 2 elementos son lo que uno necesita. ¿Cuáles son? Municipio, Julio? Para que vengan los dineros por las habitantes que tú tengas, lo tenemos. Y el otro, judicialmente hablando, es la creación del distrito judicial y está creado. ¿Qué es lo que nos falta? Que nuestros diputados obliguen al senador, que es que tiene que hacer eso, a que eso se aplique. Y tú verás cómo Jaina cambia la fisonomía industrial y económica de su gente, porque aquí somos poderosos, una gran economía industrial, pero la gente no. ¿Y usted cree que y voy a decir una cosa que se demostró hace muchos años? Jaina no aporta tanto como dicen. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir metiéndole a la gente la idea de que Jaina es fundamental para la economía dominicana? Es mentira. ¿Por qué? Porque entonces eso hace que los gobiernos, atentos a que no creemos eso, ustedes no necesitan nada. No, vamos a demostrar que sí necesitamos, nosotros no tenemos nada. 33% del Producto Interno Bruto. Y el principal eslabón para eso es mediación financiera. ¿Qué banco tiene su sede en Jaina? Ninguno. Están muchos, pero ninguno tiene su sede en Jaina. Y es porque esa zona industrial es muy importante para el país. Eso es verdad, la zona industrial. Luego de ahí encontrarás tú los rubros de agricultura. ¿Qué tiene sembrado Jaina? Luego, tecnología. ¿Cuál es el centro? Aquí no hay ni un ITLA. Luego viene energía. Ahí sí. Ahí Jaina tiene un pedacito bueno. Sí. Tiene un pedacito bueno. Muy bueno. Y cada día es menos. Porque ¿cuál es la gran situación y el gran eslabón que hoy se dije? La energía limpia. Ya no es energía vieja que está ahí. O sea que ya no, Jaina no es donde está. Entonces, ¿dónde está el 33? No vendamos eso, no porque uno quiera ser pesimista con su pueblo, sino que nos dejan, entonces los gobiernos utilizan eso y nos dejan de lado. Como yo te voy a decir una cosa, a Luis Abinader, yo le agradezco ese parque que está ahí. Que ese parque, no, es que Luis Abinader hizo una frontera, como Joaquín Balaguer le hizo una frontera a los empresarios de Herrera con el Parque Mirador. Si Joaquín Balaguer no hubiera dicho así, aquí iba un parque grande, que todo el mundo dijo, pero ahí no hay ni sombra, decían del Parque Mirador Sur. Pero ¿por qué Balaguer hizo eso? Si Balaguer no hubiese hecho hoy eso, no existieran los kilómetros, existieran industrias. Si Luis Abinader no hubiese hecho eso hoy y ahí se hubiese instalado una empresa, el próximo camino era el frente y el frente del barrio San José. Es así. Jaina es un pedacito.
Luis Abinader salvó a la sociedad jainera. Y se lo van a tener que agradecer 15, 20 años más adelante, lo verás. Que yo le decía al Temar la otra vez aquí, te veré tirándote fotos ahí. Sí. Vamos a ver a Altemar tirándose foto ahí entonces. Julio, Bochándome un boche en el próximo programa. Julio, con esa calidad de munícipe que usted tiene, una persona que conoce los problemas de Jaina, conoce las virtudes de Jaina, ¿cuáles considera Julio Ramírez que son los principales escollos que tiene el municipio que lo pueden tener estancado? Te decía que los partidos políticos debemos entender que debemos llevar los mejores hombres a donde se deciden las cosas. El Consejo de Regidores y la sindicatura tienen que empezar a estar manejados por gente de visión. Nosotros debemos de mejorar la calidad de quienes deciden, porque ellos son los que van a provocar los elementos de desarrollo. Tú no haces nada con que hablemos mucho por aquí sobre esto, sobre aquello, si quienes deciden tienen miedo a las cosas. ¿Cómo es posible que el conflicto de los bomberos esté a ese nivel? El Consejo Regidor. Y yo te invito a que busques las actas del Consejo de Regidores 1998, 2002, 2002, 2006 y el de 1994-98. Busca eso para que tú veas la clase de discusiones. Pero el alcalde dice que hay injerencia de Faride, de Interior y Policía. Ahí lo que hay es una lucha de egos. Pero la institución que debe decidir, porque si tú ves el organigrama de lo que es el ayuntamiento, el principal funcionario no es el alcalde, es el presidente del consejo. Porque ¿quién es el alcalde? Un regidor con poderes especiales. Es un mandatario del Consejo de Regidores que ejecuta las decisiones de él. Es al fin y al cabo un subalterno del Consejo. Lo que pasa es que lo asimilan a un superregidor. Pero en realidad lo que es un regidor, porque el sistema de Consejo de Regidores viene del sistema parlamentario inglés. Tú el parlamento, tú eres electo primero parlamentario y de ahí te eligen los parlamentarios presidente o primer ministro. Buenas declaraciones. Sí, entonces, ese es un sistema de 1215, del 1215, porque también dicen, que tú nada más quieres estar viendo el pasado, porque el que conoce el pasado es que sabe su historia y lo entiende. Por eso yo entiendo por qué el Consejo de Regidores es poderoso. Entonces, pero el que va y no lo entiende, se acabó esto. Le tienen miedo, no, porque el síndico, ¿quién dijo? También se dice, no, que no pueden, que antes sí podían meter preso al síndico. Antes nosotros no podíamos hacer un juicio político como quiera el síndico. Teníamos entonces que hacer una serie de similitudes para llevarlo al juicio político. Ahora la ley lo dice. Y entonces dicen que ahora hay menos poder. Menos poder. Y no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Lo primero, que los partidos políticos empecemos a llevar gente con visión al Consejo de Regidores y a la sindicatura, claro está. Que elijamos no gente por bulla, sino gente por lo que vende. Y yo creo que estamos mejorando en ese sentido. Y en Jaina, el votante no vota mal. Sabe elegir. No vota mal. Sabe elegir. No vota mal. Sí. Pero que Osvaldo, usted puede decir que usted quiere a Osvaldo, pero la gente en la pasada elección, Antonio Brito no es el síndico de Jaina, porque su entorno le dio miedo a la gente. Vamos a estar claros en eso. Le dio miedo. El entorno le dio miedo. ¿Se explicaría que le dio miedo a la gente? Fueron muy, o sea, como muy agresivos. Y yo te voy a decir una cosa. Te puede decir de Osvaldo que es medio agrio, pero no es una persona que va a mandar a matar a nadie. Que no es una persona de mala fe. Entonces, cuando tú dices, es un maldito, es un desgraciado, pues yo te voy a decir una cosa. Ese entorno tan hostil, hay gente ahora que habla por los micrófonos, habla contra Osvaldo diciéndole barbaridades y le están haciendo beneficios. Osvaldo le va mejor cuando ellos hablan.
Porque la Le gente favorece. sí, porque la gente dice, es una maldad que tiene contra ese hombre. Hay muchos, y hay muchos pagineros que atacan tanto a Osvaldo que a Osvaldo le beneficia. Para Osvaldo, la crítica de alguien que es prudente, diligente, es más difícil que la de cualquiera de esa gente porque perdieron la credibilidad por su agresividad. Y yo entiendo que, por ejemplo, la cosa va a estar muy cerrada y va a determinar el triunfo. Mira, yo no te puedo decir hoy ganador. Julio, referente a eso, ya en la parte final, estamos Hemos, concluyendo, pero oye, referente, hablamos mucho. sí, 1 hora y 20 minutos, es referente a lo que son las elecciones del 2028. ¿Cómo usted visualiza el panorama referente a la alcaldía? Una Cristina Rodríguez Mota, un Antonio Brito, un Tulio Jiménez, un Osvaldo Rodríguez. ¿Quién pudiera ser el alcalde? Primero, Cristina pudiera ser la candidata a la alcaldía por el PLD. ¿Se puede dar esa condición? Evidentemente, Cristina es una de las candidatas. Ahora, ¿qué sucede? José Lozano como que está amagando también. No. Yo creo que real y efectivamente es un invento de Un Junior. Es un invento de Junior para ver si Tulio cae un poquito. Yo creo que Junior la Fructuoso. lucha, sí, tremendo, habilidoso. Oye, un hombre muy hábil en materia de política. Sabe cómo poner las cosas a caminar. Mira, para mí la lucha en el PLD está entre Tulio y Cristina. Ahora bien, los tres partidos, los tres tienen serios problemas internos. El Partido Revolucionario Moderno y su candidato más importante, que es Osvaldo Rodríguez. Osvaldo Rodríguez tiene que entender que al fin y al cabo los triunfos no lo da Osvaldo, lo da el Partido Revolucionario Moderno. Y Osvaldo se ha alejado un poquito de la dirigencia del PRM, de la dirigencia que saca los votos. Y si él no arregla esa relación, eso puede ser peligroso. Pero la fuerza del pueblo tiene un candidato que aparentemente es un candidato difícil de vencer. Es Antonio Brito. Antonio Brito. Pero la tradición es que Brito antes ganaba con el PRD, el PRM, PRD, y luego las alcaldías eran de Antonio Brito. Y en la fuerza del pueblo, como que no están en eso. O me das espacio o dejemos esto. Y los dirigentes al final le quedan triunfos o fracasos. Y como te decía, el discurso de hostilidad y de agresivo no es el discurso en estos tiempos. Y en el PLD, Tulio Jiménez y Cristina Rodríguez, primero su partido está desmembrado. Lo está. El primer gran problema que tiene el PLD es que el PLD tiene que volver a reencontrarse en la amistad con la comunidad. Y eso lo ha hecho desmembrarse. Porque lamentablemente la oposición tiene un líder de candidato, pero el partido es el otro. El líder de la oposición de candidato es Leonel Fernández. Pero el que tiene estructuras institucionales de calidad es el PLD. Entonces uno anda por aquí, otro anda por allí. Hasta que no se encuentre una coincidencia de un candidato que no sea el más rechazado, porque Leonel Fernández, a quien yo le reconozco la calidad que tiene, pero el liderazgo que tiene, pero hay que estar claro en algo. Es lamentablemente el político más rechazado en estos momentos. Y es rechazado por un asunto fundamental. Los dominicanos hemos entendido que la continuidad del poder nos hizo daño a todos, a los PRMistas, a los PRDistas, a los reformistas, a los PLDistas. Y si tú ves al PRD, los hizo destruirse, y el PRM sabe que ese es su gran mal, el continuismo, y entonces eso no hace daño. Abinader, ¿Y quién pudiera sustituirlo, no, Julio? Entonces, a Leonel, el hijo. Pero necesitaría entonces una estructura como la del PLD. La fuerza del pueblo en esta contienda es que va a empezar a tener estructuras políticas de ellos. Porque la fuerza del pueblo se convirtió en PLDistas que iban de aquí para allá y de disidentes que iban de aquí para allá. Y fue como un arroz con mango ahí.
O sea, ya la voluntad fuercista, o sea, yo ser fuercista, ya tiene años. O sea, y eso se une con los años. Hace 3, 4 años, usted decir PRM era difícil. Los PRDistas de ahora. Pero ya hay una idiosincrasia PRMista diferente al PRD. Ya esa estructura está formada. Pero tuvo que llegar al poder. El PLD fue poder, tiene su estructura, su ideal. Gente que hacían como decían antes con Peña Gómez. Cuando yo veo ese ancho me tiembla. Hay gente cuando ve la estrella le tiembla. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Todavía uno no sabe si el sentimiento es PTDista, es leonelista. Mire para acá pensando que Altemar estaba ahí. O es de otra cosa. Altemar estaba ahí sentado. No, Altemar me va a decir de todo. Yo sé, pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y por eso yo entiendo que el PRM tiene todas las de ganar. Porque es el que tiene candidatos y estructura que la gente siente que es de ahí. No es lo ¿Cuál mismo es ese? el PRM. No es lo mismo ser PRMista que ser PRDista. Y hace 5 años era lo mismo. Pero ahora mismo ser PLDista es ser PLDista. Pero la Fuerza del Pueblo, ¿qué es? Cuando ellos conozcan y se sientan de ahí, que va a ocurrir en el 2028, ellos van a encontrar eso. Que sea como Licey Águila cuando pierden, que tú lloras. Los de la Fuerza del Pueblo, los de la Fuerza del Pueblo todavía se creen aguacate. Morado por fuera, verde por dentro. Y eso es un error. Tienen que sentirse lo que son. Y creo también que Omar Fernández es un gran candidato, hay que tenerlo en cuenta. Y es, diría yo, el único que en estos momentos como que da esperanza a peledeístas y a fuercistas. Bien. Pero Danilo y Leonel no creo que se coman un bangú. Yo tampoco lo creo. Lamentablemente se ha terminado el tiempo y muy bien, muy interesante. Igualmente, Julio Ramírez ha dado cátedra, ¿verdad? Julio, usted está al nivel de Rosario Espinal. Ay, mi madre. Pues tú quieres que me caiga mi profesora. Rosario fue mi profesora. Julio es una analista fino. Rosario Espinal era una niña y era profesora de y era profesora. O sea, siempre ha sido, ¿verdad? Sí, hermana de Flavio Darío Espinal. Sí. Y hija de Espinal Wet. Américo Espinal Wet. Sí, ese es el padre. Cuando Jorge Blanco. Sí, ese era el padre de Flavio Darío Espinal, tremendo abogado, y de Rosario Espinal. Sí, Américo Espinal. Sí. Tremendo procurador general. El que fue el hombre aquel de que se deje de hablar pupú. Recuerdo que una vez a Freddy Veragoico lo amenazaron con matarlo por denuncia que él hacía, muy responsable. Sí, un toletero. Y Freddy compareció frente al despacho de Américo Espinal, presentó la denuncia y Américo actuó e incluso trató de proteger a Freddy Veragoico, un hombre muy brillante, Américo. Bien, decía que lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y Julio Ramírez ha dado cátedra, ¿verdad? Gracias. De especificar los temas, de aclararlo en un lenguaje sencillo para que la gente pueda entender. Así, Julio, nos sentimos complacidos de haberlo tenido por aquí. Y siempre, de verdad que uno siente, no sé si porque tú eres medio sacerdote, medio pastor, pero hay una paz en el programa siempre, una paz como especial. Lo han dicho otros invitados también, parece que es verdad. Es verdad, sí, hay una buena vibra. Bien, a usted que ha estado frente a su celular, al computador, dándole seguimiento a esta programación y sé que ha quedado ilustrada de cada uno de los detalles que ha dado Julio Ramírez. Le agradecemos su fiel sintonía. Hasta el próximo jueves. Y Julio lo tenemos que traer otra vez por aquí. A la orden, a la revancha con Altemar. Altemar, diga lo suyo.